Escuche. No se ría. Oliver. ¿De qué? Oliver, podemos demostrarle la... Muy bien, ¿listos? Entonces, reanudamos nuestro seminario y estoy avanzando con algunas ideas en torno de lo que hemos conversado en esta clase. Estábamos en las formas del nivel específico del método, nos quedamos en la muestra y en la entrevista y en el jazz, y pasamos un poquito más adelante, pasemos a ver este punto que les he añadido en la pizarra, traductor y lenguaje local. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que el antropólogo sociocultural de la música lo que debe fijarse es en un horizonte de comprensión más amplio del que él tiene en su lenguaje verbal, por ejemplo, para también saber del lenguaje musical. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, hablamos castellano. No me gusta mucho decir español, porque en España hay varios idiomas. Y ya van a ver por qué les cuento todo esto. Hay el gallego, hay el catalán, y llegamos al euskera, al de la patria vasca, nuestra de mis antepasados, que por supuesto no nos sentimos españoles. Hay la patria vasca que está entre Francia y España. Se llama País Vasco. Ahí está todo, es un nuevo país. Pero políticamente pues, quedó atrapado en España. Y el idioma es diferentísimo. El idioma es el euskera. El euskera que no tiene raíces latinas. Por eso cuando hablamos de Latinoamérica y los descendientes de españoles que estamos en Latinoamérica, pues decimos, ¿qué Latinoamérica? No somos latinos, somos iberoamericanos. Entonces, el euskera es un idioma, es un lenguaje, inclusive su música es un poco diferente. Es un lenguaje que añade palabras. Más o menos pensemos como el alemán, pero de otra manera que el alemán. Weltanschauung y tantas palabras que tiene el alemán que van unidas. Es un idioma aditivo. En música también hay un idioma musical aditivo. Interesante por ahí. Pero tú y yo, compañeros de la patria vasca, compañeros universitarios, de estudios universitarios, mi apellido es Vergara de la Torre, Suelzu de la Torre, y me decía, oye, pero, a ver, háblame un poco más del quichua. Y yo le decía, lamentablemente yo no sé quichua. Dice, ay, te estás perdiendo, porque yo aprendí quichua, ¿en dónde habrá aprendido y con quién habrá aprendido? Nunca le pregunté. Pero me dice, ¿sabes que se parece tanto a nuestro idioma euskera? Le digo, ah, sí. Me dice, es aditivo. Les tengo a ustedes una pregunta. No sé si la señorita Córdoba me puede ayudar en esto. Señorita Córdoba, ¿usted sabe quichua? Sí, yo sí hablo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Eso es algo maravilloso. Maravilloso. Tenga la bondad de decirnos, porque esto va dentro de nuestra clase de antropología sociocultural de la música. Usted creo que hay que encargarle algunas cositas de composición musical. Ya va a ver usted. El quichua es un lenguaje también aditivo como el euskera o como el alemán, es decir, se unen palabras y se tienen palabras más enriquecidas, realidades más denotadas, horizontes de comprensión más amplios. A ver, ¿cómo puedes repetir? Es decir, en el quichua se pueden unir, o es un idioma que une palabras
para dar mayores significados. Por ejemplo, me acuerdo de niño cuando iba a una ex hacienda, a un pueblo hacia el norte del Ecuador, y había un comerciante amerindio, porque eso de decir indio no me parece muy bien porque nos estamos remontando a la India asiática. Entonces, de alguna manera, pues, hasta nos han quitado esa identidad, ¿no? Al decir indios, porque no somos de la India asiática. Entonces, no encuentro otro término sino amerindio, porque indígena no, ya que cada uno es indígena de su país. Entonces, el alemán es indígena de Alemania, por ejemplo. Entonces, bueno, un queridísimo comerciante, cuando yo era niño, amerindio, que le decían sus demás compañeros guardilla. Y hasta que mi único hermano ingresó a la universidad y él dijo, oye, por mi profesión yo voy a aprender quichua. Le dije, fantástico. Dice, ya encontré en la misma universidad. Dice, hay un profesor estupendo que nació en la comunidad de Otavalo y que me va a enseñar quichua. Es fantástico. Llega un día a casa y me dice, oye hermano, ¿te acuerdas cuando éramos niños del Guarmilla? Pues le digo, sí. ¿Sabes? Dice, le pregunté a mi profesor y me dijo, eso quiere decir más o menos como labores de casa. Algo así. Entonces, era nuestro vendedor porque íbamos con ansia a pedirle, Señor, por favor, y él sí entendía castellano, Señor, por favor, ¿puede vendernos el pan riquísimo que usted hace? Un pan muy distinto al pan que se hacía. Ahora se le diría pan integral, pero era realmente un pan integral. No tenía nada de harina blanca, no tenía gluten. Era el que hacía la comida y hacía las humitas, hacía los tamales y eso vendía en el andén de la estación del tren. Dígame, por favor, señorita Córdoba, guardilla más o menos significa aquello. Ya. Sí, quiere decir como alguien que hace, bueno, una mujer obviamente, muchas labores en uno solo. O sea, como más rápido, muy autosuficiente, hacer bien las cosas, aunque sean chiquitas o grandes, pero que las hace bien. Así más o menos. ¡Qué maravilla! Señorita Córdoba, ¿se fija usted cómo para traducir, como hacemos en música también traducimos, ¿ah? Ustedes lo saben mucho mejor que yo. Para traducir las notas musicales, las frases musicales, las traducimos. Bueno, para traducir usted del quichua al castellano, no español porque habría que hablar de otros idiomas de España, del quichua al castellano, usted ha tenido que, de una sola palabra, guarmilla, ojalá que yo la pronuncie por lo menos un poquito lejanamente bien al quichua, porque no quiero ofender al quichua con mi manera pésima de hablar. Pues, para una sola palabra, usted ha tenido que explicarnos le he contado, en más de 12 palabras. ¡Qué riqueza del quichua! Esa es la idea. Esa es la idea del lenguaje aditivo. En música sucede algo similar. Hay composiciones musicales de lenguaje aditivo que en una sola frase nos dicen todo un mundo de intelección, todo un mundo de sentido, de comprensión. De esto es lo que trata la antropología sociocultural de la música en este abordaje cualitativo. Cuando llegamos a este nivel específico de método, porque estamos en el método de investigación de la música, y vemos que necesitamos a veces, de un traductor. La señorita Córdoba ha tenido la gentileza de ser nuestra
traductora. ¿Ya? Necesitamos un traductor. La señorita Córdoba ha sido nuestra traductora. ¿Para hablar de qué? De un lenguaje local, que a su vez es un lenguaje universal. Porque nos hemos dado cuenta que Guarmilla tiene un universo de sentido. Y esto es traducido como un lenguaje local en género sexual, ya no gramatical, porque es muy distinto el género gramatical al género sexual, no tiene nada que ver. En muchas cosas no tiene nada que ver. ¿Por qué sexual? No, no le entendí esa En parte. el sentido de que se aplica a la mujer, Guarmilla. Pero en este caso, el Guarmilla era un varón. Era un varón. Entonces, ahí tenemos Entonces, más la figura que ¿Puedo decir algo? Por favor, señorita Córdoba. Ya, me hizo recordar otra palabra que dicen. Por ejemplo, cuando a las mujeres se les dice, Warmi, pues quiere decir mujer, ¿ya? Y ya es como una decir, que le aumenta a Warmi quiere decir como una mujer, ya sería como la traducción. Entonces cuando dicen Warmilla, quiere decir que hagamos las cosas como una mujer, y ya, obviamente sabemos que es como es la mujer, como tal vez más organizada, quiere abarcar más cosas, con amabilidad, bueno, no sé, muchas cosas, lo que es la mujer, ¿ya? Y hay otra palabra que quiere decir Harishina, ¿ya? Eso, Hari es hombre, y Shina es como decir, como un hombre. Cuando le unen Hari Shina es decir como un hombre. Entonces, por lo general, cuando una mujer, digamos, no sabe cocinar o no sabe atender bien, no sé, a su esposo o cosas así, se les dice Harishina. Es como decir, como que una mala mujer, o sea, como un hombre. O sea, es algo como a lo contrario, ¿sí? Entonces, sí, me hizo recordar esa palabra. Señorita Córdoba, qué gran aporte. Eso es lo que hacemos en antropología sociocultural de la música cuando escogemos el método específico que es el de la traducción a un lenguaje local. Qué riqueza de término Harishina. Qué riqueza de término. Y ahí podemos ver que hemos necesitado en castellano más palabras que en el lenguaje original. Por eso se dice en composición musical, recordará usted, señorita Córdoba, que escribió un WhatsApp sobre su composición, ¿no? No dándole ánimos, sino más bien presentándole que usted puede llegar a componer obras fantásticas. Y es ese sentido, el de la traducción de la composición a un lenguaje local, universal a la vez, que es el de la música, en el cual a veces necesitamos poner más frases musicales, más notas, más explicaciones, y otras veces, en cambio, reducirnos al lenguaje fundamental de la música, que es aglutinante, como el quichua. Estamos notando, ¿no es cierto?, que es un lenguaje aditivo y a su vez aglutinante, tiene las dos A el quichua. Por eso es un lenguaje riquísimo. Es un lenguaje riquísimo que, bien empleado y bien desarrollado. aglutinante se refiere a que es conciso. Exacto. La concisión no es cortar, sino que la concisión es explicar lo difícilmente explicable en una unidad de sentido. Eso es la concisión, es unidad de sentido. Cuando en música, en composición, por ejemplo, se nos pide concisión en algunas frases de la música, lo que estamos haciendo es aglutinando sentido en una unidad básica de sonido. ¿Eh? Pues bien, entonces aquí tenemos nosotros que frente a este diálogo que hemos desarrollado hoy día, en el 1.1 encontramos como continuación de lo que estamos hablando, del racionalismo, del empirismo y de lo que Kant tiene frente al racionalismo y al empirismo. En el racionalismo
estamos tratando de conocer, así como le hemos preguntado ahora a la señorita Córdoba sobre el quichua. En la música tratamos de conocer algo y nuestra capacidad de razonar es lo que nos da el conocimiento de ese algo. Eso es lo que dice el racionalismo. El empirismo, en cambio, dice, no es un conocimiento adquirido por la capacidad de razonar, sino que al revés. El empirismo dice, es un conocimiento por la experiencia sensorial. Eso dice el empirismo. Y Kant, ¿qué es lo que nos manifiesta para terminar esta clase? Kant nos dice, y aquí pondríamos Kant, Immanuel Kant, tomado, fíjense ustedes, como filósofo alemán, pero Kant realmente nació en la Prusia renana, en Königsberg, no se movió de ahí. Pero fue a Alemania dudoso. Actualmente Königsberg es Alemania. Fíjense ustedes, este es otro caso muy antropológico. No, no es Alemania. Está enclavado entre Polonia y Alemania. Pero es ruso. Sí, es una ciudad rusa. Y ya no se llama Königsberg, sino Kaliningrado. Así se llama ahora. La ciudad, la patria, el suelo de Immanuel Kant, de este filósofo llamado filósofo alemán, Immanuel Kant. En Kaliningrado hay una universidad, la Immanuel Kant, y alguna maestría de filosofía kantiana. Todo es Kant ahí. Pues bien, entonces Immanuel Kant dice, a ver, los racionalistas tienen razón en cuanto a que hay los conocimientos a priori, es decir, antes de la experiencia. Ya tenemos nosotros en la cabeza la posibilidad de razonar antes de la experiencia. Pero estos conocimientos a priori, antes de la experiencia, dice Kant, se llenan con experiencias de la vida. El a priori se llena con experiencias de la vida, es decir, con el empirismo, con la experiencia sensorial. Pero más allá de lo sensorial, dice Kant, se llenan con experiencias, y ya van a ver cómo vamos a concluir ustedes. ¿Cómo vamos a concluir con ustedes? Experiencias de la vida. En este seminario, el día de hoy, hemos tenido la experiencia de entrar al mundo riquísimo del quichua, gracias a la señorita Córdoba. ¿Ya? Kantianamente, es decir, siguiendo a Kant, podemos decir, podemos nosotros conocer, porque de eso se trata el método, de conocer algo. Podemos conocer la música a priori, antes de la experiencia, claro. Un niño chiquitito vibra con el sonido. Le gusta algún sonido. Y hay otros sonidos que lo asustan. Hay otros que lo distraen. Otros que lo hacen reír ya cuando está más grandecito, el neonato. Pero además de eso, el conocimiento se llena con experiencias de la vida. El día de hoy hemos tenido la riquísima experiencia de la vida de saber que con una sola palabra quichua tenemos que explicarla con bastantes palabras castellanas una misma realidad. Hemos tenido la experiencia de la traducción. Hemos tenido la experiencia de la creación y recreación de sentido, con Guadilla y con Haishina, por ejemplo. Ahí está. Esto es lo que vertido en la música es el Hari Hari Ufiangi. ¿Qué significa eso, señorita Córdoba, por favor? Claro que mi pronunciación es horrible, pero ¿qué significa Hari Hari Ufiangi en quichua? Hari Hari Ufiangi. Sí.
Yo sé que usted se ríe. No. Está bien la traducción, pero digo la pronunciación. El contexto de sentido del gracioso, ya van a ver ustedes. Sí. A ver. Es difícil, Ufiangi. ¿Cómo? es difícil de explicar en castellano, porque hay que explicar algunas cositas. Ya. Ufiangi quiere decir tomar, o sea, como que tomas, ¿ya? Entonces, Hari, obviamente, como dije, significa hombre, pero al juntarle Hari, Ufiangi, quiere decir que tomas muy, no sé si decir como macho, o muy hombrecito, o no sé, algo así, como algo bien, bien recto, como que muy elegante o muy, algo así, no sé si me cachan, más o menos así quiere decir. Muy bien. Y de esto hicieron una canción. Hari, Hari, Ufiangi, qué camote que tengo yo. Le combinaron entre quichua y castellano. Y comienza, Hari, Hari, Ufiangi, qué camote que tengo yo. Para decir que está elaboradísimo. ¿Que está qué? Que está Pero elaborado. Hari, Hari, Ufiangi, qué camote que tengo yo. Mm, Le relacionan al producto de la tierra, al camote, que es dulzón, ajá. con el amor que tiene este Hari, Hari, Ufiangi. Ah, ya. Sí, puede variar algunos, depende, ¿no? Del autor que quería hacer, ¿no? Pero sí, esa traducción significa así y es em, como que hacerse el macho o así, como el hombre recto, algo así. Y a su vez que está doblegado por el amor, podría ser o no. Tendría que escuchar la otra letra de la canción, como la completa, para poder entender, Porque porque solo, la letra solo es eso. Y solo es de eso. solo es eso. Y se repite y se yo repite. digo que sí. Puede ser, voy a investigar esa parte. Es interesante. Y este es el cierre. Fíjense ustedes que a veces desde fuera, por eso le preguntaba a la señorita Córdoba, desde fuera, nosotros no nos podemos quedar en el mero racionalismo, en la capacidad de razonar, porque la señorita Córdoba dice, tendría que saber algo más del contexto de la letra, porque lo veo medio intraducible al asunto, o le veo incompleto. Ven ustedes, interesante. Tampoco nos podemos quedar con el Hari Ufiangi, con el empirismo, es decir, la experiencia sensorial. Les digo yo, eso es lo que yo he escuchado, y lo repiten y lo repiten, y al final, un sonido fuerte y se acabó la canción. Y uno dice, la experiencia sensorial tampoco me da a mí demasiados elementos de juicio para saber en realidad qué significa aquella canción popular Hari Hari Ufiangi. Y si seguimos acá, decimos allá, tenemos un conocimiento antes de la experiencia, un a priori, pero este conocimiento antes de la experiencia, por ejemplo, nacemos en lengua quichua, ¿ya? Tenemos ya un a priori, tenemos esa ventaja. Antes de la experiencia ya tenemos un conocimiento a priori del mundo quichua. Muy bien. Pero hemos probado con la señorita Córdoba, necesitamos llenarlo con experiencias de la vida, nos dice Kant. Tanto es así que la señorita Córdoba dice, yo no he tenido experiencias de esa canción, tendría que investigarla. Fíjense ustedes, tenemos racionalismo, empirismo y kantismo, Kant, que todavía están cortos para entender el abordaje cualitativo de la música popular del Hari Hari Ufiangi, por ejemplo. Muy bien, pues espero el que haya sido un momento de encuentro, de seminario de antropología sociocultural de la música, pues que de alguna manera haya servido para despertar en nosotros
ciertos gustos o ciertas reminiscencias o ciertos intereses de investigación, ya que no es solo idea mía, sino que Gerardo Guevara, no sé si ustedes lo conocen, ya está muy viejito, enfermo, lamentablemente, excelente músico. Gerardo Guevara estudió en Francia, se doctoró en Francia, vino como director de la Orquesta Sinfónica y lo echaron. Lo echaron porque no lo comprendieron a Gerardo Guevara, que él trataba de hacer un trabajo similar como Bela Bartók, de antropología sociocultural de la música. Y sus composiciones trataban de ser composiciones con letra en quichua y con música que seguía el ritmo de un yumbo, por ejemplo, de un danzante. Esto no les gustó y dijeron afuera Gerardo Guevara. Y claro, matamos espiritualmente a un músico que se preocupó de hacer mucho de esto que tenemos escrito en la pizarra. Y claro, no lo comprendieron también en este sentido de que él trataba de explorar a partir de un a priori, de un antes de la experiencia y llenarle con experiencias de la vida. Ojalá que nosotros Como pudiéramos... una hipótesis. Ah, eso es. Sembrar el camino musical de hipótesis, porque esas respuestas tentativas nunca son cerradas, sino que siempre nos van abriendo a nuevos horizontes hipotéticos. Sería maravilloso que escribiéramos a señorita Córdoba, por ejemplo, que está empeñada en composición. Sería interesante que escribiera una composición titulada Hipótesis. ¿Por qué? Perdón. Porque en el proceso de creación de pensamiento musical podemos partir de una observación, podemos partir de una vivencia, elaboramos una respuesta tentativa que es la hipótesis y llegamos a hacer una teoría, pero no nos quedamos contentos con la teoría, sino que decimos, ya, le transformemos a esta teoría en una nueva observación, en una nueva pregunta. Como la comprobación mediante la experiencia, para saber si, no sé, sentiste lo que querías sentir o... Muy bien, como es la música de Stockhausen, por ejemplo. Karl-Heinz Stockhausen, en el siglo XX, trata de encontrar comprobación en la experiencia del ruido, inclusive. Pero a su vez, le transforma en una nueva observación, le transforma en una nueva hipótesis, le transforma en una nueva experimentación, le transforma en una nueva teoría, y así sigue ad infinitum, por una espiral. Y llega a ser una sinfonía inconclusa, maravillosa. Muy bien, en este momento les envío a ustedes el quiz, la prueba corta, como una despedida, y de una vez les despido hasta el día de mañana que les entregue ya comentado el quiz, la prueba corta, les retroalimente y les envíe, ya sea mañana o pasado mañana, la grabación de esta clase. No nos olvidemos, por favor, de revisar todo lo que tenemos que revisar y de desarrollar pensamiento como ustedes lo están haciendo estupendamente bien. Gracias y felicitaciones por haber asistido y participado en este seminario de antropología sociocultural de la música. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Súper interesante. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Chao, Rose. Chao, JJ. Chao, Sofía. Chao. Adiós. Buenas tardes para todos.